Es un antropocentrismo benevolente, por así decir, el que considera que debido a que nuestro impacto está teniendo un gran impacto sobre el resto de especies, debemos de controlarlo, ¿no? Debemos de controlar nuestra expansión y nuestro poder para limitar el perjuicio que tiene sobre otras especies. Ninguna otra especie haría eso de manera consciente y por lo tanto esa consciencia a la hora de proteger el resto de especies es, no voy a decir paternalista, pero sí que es un antropocentrismo benevolente, o es un ejercicio que solo pueden hacer de la exclusividad y de la exclusividad de lo humano, de la exclusividad de la razón humana. Es un ejercicio de razón. También es un ejercicio de emoción o de empatía, porque efectivamente hay sentimientos que yo no voy a poner en duda, ¿no? De admiración y de respeto que nacen. Se ha hecho mucha filosofía sobre esto y se han utilizado muchos términos. Propio Edward Wilson, que es uno de los padres del rewilding, habla de biofilia, ¿no? Y creo que aquí el autor habla también de otros autores, ¿no? Como Kant, ¿no? El sentimiento de lo sublime, lo bello y lo sublime, ¿no? Como una especie de conexión con lo trascendental que está reflejado en la naturaleza en muchos sentidos, desde luego. Sobre todo si nos adscribimos a la definición de naturaleza como el todo, ¿no? Pero incluso aunque no lo hagamos, aunque establezcamos una distinción clara entre naturaleza y cultura, en términos modernos, podríamos decir que lo sublime también existe en la naturaleza, ¿no? De cualquiera de las formas, aunque haya un componente de emoción en los impulsos conservacionistas, desde luego hay un componente de razón. Y ese componente de razón es ese que nos es exclusivo, en el sentido de que somos la única especie capaz de darse cuenta de que está influyendo de esta manera sobre el resto y llegar a conclusiones éticas y morales sobre si es positivo o negativo conservar la biodiversidad o no preocuparse por la conservación, es decir, por qué es mejor preservar que destruir, etcétera, etcétera. Esos son todos juicios relativos al ámbito del humano y por lo tanto ese antropocentrismo es insalvable, aunque sí que estoy de acuerdo en que puede ser un antropocentrismo benevolente, no necesariamente paternalista. ¿Por qué digo que no necesariamente paternalista? Porque si tú admites que dependes de la biosfera, no estás haciendo una vindicación paternalista. Estás diciendo, dependo de la naturaleza, aunque soy consciente de que soy yo solo el que puede comprender esto. Evidentemente, las especies no pueden comprender de una manera racional, de una manera reflexiva, que dependen de las otras. Incluso en esas comunidades simbióticas, o en esas especies en las que hay una relación simbiótica estrecha, no hay una consciencia de la codependencia. En el ser humano tampoco la ha habido hasta hace muy poco. Es decir, esto requiere de una sofisticación muy importante. Incluso los paleolíticos que de una manera intuitiva saben que dependen de la naturaleza, como bien denuncia la autora en este libro, causaron la primera gran extinción de la megafauna en su expansión. Los paleolíticos conocen a través del tabú y conocen a través de el mito, conocen a través de representaciones culturales metafóricas, ¿no?, su dependencia con la naturaleza, pero no de una manera racional, no de una manera, científica, no de una manera, no voy a decir consciente, pero integrada en el conocimiento. Y dice: la Tierra es el hogar de 8,7 millones de especies eucariotas, pero los humanos pretendemos rehacerla a nuestro gusto y en ese proceso desordenamos ciclos naturales y expulsamos especies de sus hábitats. Entonces, como decía, el número de especies eucariotas que tiene la Tierra, por mucho que sea impresionante hablar de millones o de usar cifras grandes, no está relacionado en absoluto con el antropocentrismo, que es una cualidad, no una cantidad, y que por lo tanto
ese uso recurrente que se hace de esta información es erróneo en ese sentido. El antropocentrismo no puede ser criticado a través del número de especies que pueblan la Tierra, ¿no? Ni tampoco puede ser criticado con otros tantos recursos que ahora vamos a analizar que hace la autora desde mi punto de vista. Uno de los problemas que yo tengo con el libro es que la autora, muy en línea de las teorías animalistas, de la filosofía animalista, considera problemática la depredación y la carnivoría. Considera que los animales carnívoros, al tener que depredar, al tener que infligir el dolor sobre otras especies para poder vivir, son problemáticos. Hay una enemistad en este libro y en general en toda la teoría animalista, vegana, antiespecista de la actualidad. Hay una enemistad con el ser. Hay una incapacidad de aceptar que el dolor es inherente a la vida y que los animales carnívoros forman parte de la naturaleza, de la vida. Esa enemistad con los animales carnívoros se ve reflejada en distintos momentos a lo largo del libro, en los cuales se presenta al carnívoro como un mal menor de la tierra, un mal necesario. Al principio, en el primer capítulo, Salir de la burbuja antropocéntrica, dice que, bueno, que es cierto que los carnívoros existen e infligen el dolor, pero que realmente representan un porcentaje mínimo del total de las especies y de la biomasa. Que la mayor parte de la biomasa de la Tierra está ocupada por los productores primarios y los productores secundarios, ¿no? Por esas especies capaces de sintetizar la energía del sol y por esas especies capaces de consumir estas primeras, ¿no? Los herbívoros. Y que los carnívoros representan un porcentaje ínfimo del total de la biomasa y de las especies, porque la energía del sol, que es el total de la energía de la Tierra, al saltar en las cadenas tróficas, los diferentes consumidores, se va perdiendo en el metabolismo y hace que solamente un 10%, dice, a ver si encuentro fragmento, bueno, solamente un 10% de la energía solar que son capaces de sintetizar los organismos fotosintéticos pasa a los animales herbívoros. Y solamente un 10% de esa energía que los animales herbívoros son capaces de absorber de este primer escalón pasa a los carnívoros. Esto, como digo, es debido al metabolismo y otros condicionantes. Que por lo tanto, la energía total que llega a la cúspide de la cadena trófica es muy poca y eso es lo que hace que haya menos carnívoros. Vale, estamos de acuerdo. Y eso es lo que hace también, y estamos de acuerdo, que el consumo de animales carnívoros, por ejemplo, peces carnívoros, muchos de ellos forman parte del consumo habitual de la gastronomía de muchos países o de la dieta habitual de la población de muchos países, es muy ineficiente en términos ecológicos y tiene un gran impacto ambiental y efectivamente está esquilmando los mares. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no me vale como argumento, porque a mí la sensación que me da es: la naturaleza es imperfecta porque ha necesitado contar con los animales carnívoros. Pero no os alarméis, porque realmente los animales carnívoros representan un porcentaje ínfimo de la naturaleza. Ese es el tono con el que está escrito este libro, que tiene una enemistad con el ser en ese sentido, porque los animales carnívoros son problemáticos para la autora, como ya digo, para la mayor parte de las teóricas y teóricos de teorías antiespecistas, sensocentristas, veganas, animalistas, etc. Pero también hay una enemistad, como vamos a discutir, con la masculinidad, que se considera problemática, ahora lo vamos a ver, y con todo aquello que representa ese componente de la naturaleza filtrador. Es decir, la naturaleza es bifaz, es una fuerza con la capacidad creadora, pero también con la capacidad destructora.
Esas dos fuerzas le son inherentes. Y por suerte o desgracia, no podemos entender la naturaleza de otra forma. Y de hecho, por suerte hace el apunte, matiza la autora en ese sentido, esa capacidad destructora de la naturaleza, que en el caso de la biosfera se ve representada en muchas formas, los virus, bacterias, pero también, ojo, también los virus y las bacterias son fundamentales para nuestros organismos, es decir, los virus y las bacterias no son todos negativos, pero bueno, también está representada en el caso de los carnívoros esa fuerza destructora de la naturaleza. Sin embargo, es lo que permite que haya un equilibrio, que haya esa erosión menor que los carnívoros causan sobre las poblaciones de herbívoros, de mil formas, no solamente estrictamente físicas, como podría ser la depredación directa, sino a través también de formas inmateriales, por así decirlo, como es la ecología del miedo. Es decir, los carnívoros infunden el miedo. El miedo es inherente a la realidad. El miedo no es una construcción del patriarcado, de la sociedad occidental, de cualquier cosa. El miedo es inherente a la realidad, como es inherente a la realidad la depredación, como es inherente a la realidad los animales carnívoros, como es inherente a la realidad la destrucción. Los animales carnívoros son una de esas fuerzas, diríamos, creadoras / destructoras de la naturaleza, de igual forma que los consumidores secundarios lo son con respecto a los primarios, ¿no? De igual forma que los herbívoros depredan sobre la vegetación y controlan que la vegetación luego se vea desbocada por un fuego o por otros accidentes destructores de la naturaleza que son inherentes a la realidad. Es decir, los animales herbívoros depredan sobre la vegetación y así la previenen de sufrir males mayores. Esa es una de las